Buenas tardes, bienvenidos todos a este estudio bíblico del Salmo 95. Un tremendo salmo. Vamos a aprender bastantes cosas y tenemos mucho por poner en práctica también. Sí. Bueno, entonces vamos a pedirle al Padre Todopoderoso que nos ayude con este salmo porque necesitamos de su espíritu. ¿Ok? Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque nos has protegido esta semana de todo mal y nos has dado vida. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, a menos de que sea a través de tu Espíritu, para poder entender las cosas que tú permitiste que se escribieran en este salmo y que nosotros tenemos que poner en práctica. Gracias te damos, Padre, por la vida de Sandrita, que este lunes va a cumplir años. Te agradecemos por su vida y su salud y que te pedimos que la ayudes en esta decisión que tiene que tomar respecto a irse a Colombia o no. Dale tu sabiduría. Te pedimos por Carolina para que la sanes totalmente y le ayudes en este nuevo trabajo que tiene. Te pedimos por el hijo de Trudy para que lo tengas libre de toda infección. Te pedimos por el hijo de Cale para que los ayudes a él y a su esposa a manejar esta situación que tienen y que no se eh, no se alarmen. Siempre hay una forma de arreglar las cosas. Gracias te damos, Señor, porque el hijo de Daisy está trabajando muy bien y le está invitando a ella para trabajar en eso mismo. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que bendigas a todas las personas que están aquí y a las que luego verán el estudio. Te pedimos, Padre, que estés aquí con nosotros, que no nos abandones. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 95. 95. Y necesitamos tener las antenas bien paradas para poder comprender las riquezas de lo que viene aquí. Y si tú estás como co-host para que metas a las personas que entran después. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, este es el Salmo 95, el título es un cántico de alabanza y adoración. Es un salmo mesiánico de David, aunque aquí no dice que es de David. Pero gracias a que nosotros tenemos los evangelios, el Nuevo Testamento, eh, si es que Pablo escribió Hebreos, ahí en Hebreos 4:7, ahí se dice que este salmo fue escrito por David. ¿Sí? ¿Y cuántos siglos o años pasaron después de Sí, eso? exacto. Pero aquí no dice, Y pero, Pablo lo sé. pero en hebreo, bueno, pues no sabemos cómo, pero Pablo asegura que es de David. Ujú. Entonces estamos a sábado 8 de agosto del 2026. Y vamos a ver por qué creen ustedes que es un salmo mesiánico. Porque habla de revelación, seguramente. Sí, habla de la revelación de nuestro Padre Yeshua, que es exactamente cuando nosotros vamos a tener oportunidad de estar en la Nueva Jerusalén. Y eso todavía no sucede. Partes del Salmo 95, sí, ya han sucedido y algunas partes faltan de suceder. Muy bien, vamos a ver entonces cómo está dividido. El Salmo 95, la primera parte de los versículos del 1 al 5, es una adoración grupal con bastante júbilo. Aquí habla con bastante júbilo y aquí en esta parte está hablando David. En la parte 2 de los versículos del 6 al 7 es una adoración íntima. Es una forma humilde y reverente de nosotros postrarnos para adorarlo a Él. También habla David. En la parte 3 de los versículos del 8 al 11 es una exhortación a escuchar su voz
y no endurecer nuestro corazón. Y esta parte está hablando Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces esas son las tres partes que vamos a ver. Hay una transición entre el Salmo 1 con un canto de júbilo en forma grupal y pública, y el versículo 6, canto de adoración más íntimo, postrados y arrodillados. Pero vamos a leer primero todo el Salmo 95 para darnos una idea de lo que va a tratar. Dice Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Yud-Heh-Vah-Hei, al Padre Todopoderoso. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Con júbilo, fíjense bien. Esta parte es con júbilo, es cuando todos así en grupo llegaremos. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Versículo 3. Porque Yod-Heh-Vah-Hei es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuáles son los motivos por los que los vamos a alabar con tanto júbilo? Aquí dice el número 3, porque es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. También en el versículo 4 nos dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. 5. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. O sea, en resumidas cuentas, lo hizo todo. 6. Ahora viene la transición que les dije. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yud-Heh-Vah-Hei, nuestro Hacedor. Entonces, en la primera parte es una, una forma de alabarlo, pero con mucho júbilo y así como en público, con todos reunidos. Y ahora dice que lo adoremos, que vengamos y adoremos y nos postremos, nos arrodillemos delante de Él, nuestro Hacedor. ¿Por qué? Versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego dice en el versículo 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quiénes endurecieron su corazón? Aquí está, como en Meribá. Los que salieron de Egipto. Sí, los que salieron de Egipto, como en Meribá, que tenían poquitos días de haber salido, de haber pasado el Mar Rojo y ya se estaban quejando porque no había agua. Como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y a pesar de que vieron mis obras, o sea, dice, y vieron mis obras, ¿verdad? Dice en la Biblia, pero quiere decir, aunque vieron mis obras, a pesar de que vieron todas mis obras, o sea, ellos, lo tentaron. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Acaso está Dios con nosotros? Sí, dijeron, ¿acaso está Dios con nosotros? Me probaron a pesar de que habían visto mis obras. 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué significará que divaga? Andan perdidos. Si andan perdidos, extraviados, o sea, no le hallan todavía a las cosas de Dios y no han conocido mis caminos. ¿No? ¿Qué significará eso de que no han conocido mis caminos? ¿Qué significará? Que no han conocido mis caminos. Hola, Nubia, bienvenida. No tienen conocimiento. No saben de lo que Él es capaz. Sí, Él no sabe de lo que Él es capaz. Todavía no se le ha quitado el velo. 11. Por tanto, juré en mi furor. ¿En el furor de quién? Del Padre. Que no entrarán en mi reposo. Fíjense bien, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se referirá eso de que no entrarán en mi reposo? A la tierra prometida. A la tierra prometida, exactamente, Cali. Exactamente. Hola, Nubia, bienvenida. Ok, bueno, entonces, fíjense bien. Ya vimos entonces en el Salmo 95 que hay una transición entre el versículo 1
que nos piden que cantemos con júbilo, en forma grupal, en forma pública. Y el versículo 6, que es un canto diferente, es un canto de adoración, más íntimo, postrados y arrodillados. ¿Por qué el Salmo nos lleva en ese caminito? Porque de un canto con júbilo a un cántico donde es más íntimo, postrados y arrodillados. Todo tiene su motivo y ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta ahorita vamos bien? Salmo 95. Ok, muy bien. Entonces, así como le cantamos con júbilo, aquí estamos en la pantalla, así como le cantamos con júbilo por ser el creador de toda la tierra, debemos adorarlo y arrodillarnos porque Él es nuestro hacedor. Y no nomás es nuestro hacedor, sino que es nuestro pastor. Y si es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas de su mano. Y si somos las ovejas de su mano, nosotros escuchamos su voz. Escuchamos su voz. Entonces, y si escuchamos su voz, le seguimos. Sorry. Muy bien. Nomás le quitamos el volumen. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? Dice, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas de su mano. Y dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Si nosotros supuestamente le seguimos, ¿qué significa? Somos ovejas. Somos ovejas, exactamente. Si le seguimos, significa que le obedecemos. Obedecer es una palabra muy importante, un verbo muy importante. Entonces, aquí les traje un globo terráqueo porque dice que Él es el hacedor de qué, el creador de qué, de todo, la tierra, del mar, del cielo, la tierra, de las profundidades de la tierra también. Muy bien, ok. Vamos a ver. Muy bien. Luego, entonces, podemos continuar. Dice, en el versículo 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Yud-Heh-Vah, a Jehová, cantemos con júbilo. Dice, venid, venid, o sea, vamos, muévanse, dice en hebreo, venid, muévanse, vámonos. Y en el versículo 2 dice, lleguemos, lleguemos. Y en el hebreo dice, encontrémonos. O sea que es una forma grupal, una forma que entre todos va a haber un júbilo, pero un júbilo tremendo, una adoración tremenda. Y aquí les puse una foto de unos fuegos artificiales para que nos recordemos cómo es ese júbilo, esa forma de alabarlo, como nos gusta muchas veces así que mucho gozo, mucha algarabía, sí. Pero hay dos tipos y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, entonces, en el versículo 6, fíjense bien, no se asusten porque está en hebreo, pero sí es importante decir estas palabritas en hebreo porque es un proceso. Fíjense que aquí, en el 6, dice, venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Y si nosotros lo leemos así nada más en español, pues no le vemos mucha diferencia entre adorarlo, postrarnos y arrodillarnos. Más o menos es lo mismo. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista hebreo, vamos a ver por qué es importante. El verbo adoremos. En hebreo es nishtahabé, y significa hincarse, o arrodillarse, o postrarse. Entonces, esa es el primer paso a seguir cuando nosotros lo vamos a ¿qué? Lo vamos a adorar en forma como, ¿de qué forma lo vamos a adorar aquí? Con humildad, con adoración. Muy bien. Porque también dice que ante Jesucristo toda rodilla se doblará, toda lengua Lo confesará. Exacto. Que Él es que
Rey. Rey, exactamente. Gracias, Cali. Bueno, el siguiente verbo que nosotros tenemos aquí en el versículo 6 es postrémonos. Primero, adoremos, que significa hincarse, ¿verdad? Y luego postrémonos. Postrémonos en hebreo dice nifra, que significa quebrantarse. Entonces aquí entramos a un nivel más ¿qué significa quebrantarse? Ya estamos hincados, ya estamos en posición de adorarlo, pero ahora dice aquí que nos quebrantemos. Como derramar el agua. Derramar el alma, exactamente, como ponerse a llorar por una pena, un sufrimiento muy intenso. Entonces, se fijan cómo va en proceso. Primero nos hincamos, pero después nos quebrantamos. Y cuando nos quebrantamos, ¿qué es lo que estamos haciendo desde dentro de nuestro corazón? Estamos entregando. Estamos entregándonos, estamos llorando y estamos ¿pidiendo qué? Misericordia. Misericordia o estamos pidiendo perdón por algo que hayamos hecho. Entonces, estamos pasando por un proceso ¿de qué? Purificación. De purificación. Ujú, muy bien. Y luego el tercer verbo que viene aquí en nuestra Biblia dice arrodillémonos, pero en hebreo dice nibreja, que significa bendición o adoración en humildad, delante de Yud Kel Hei, nuestro Hacedor. No tenemos nada mejor que traer al altar, no tenemos nada mejor que traer. Pero fíjense bien, lo que quiero que veamos es que aquí en español dice adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Bueno, postrémonos y arrodillémonos básicamente es lo mismo, ¿verdad que sí? Ok, bueno, pero no en hebreo. En hebreo dice que primero hay que hincarse o arrodillarse, ¿ok? Y después dice que hay que quebrantarse y hay que sacar de dentro de nosotros toda esa pena, ese dolor que tenemos, esa tristeza, ese pecado también puede ser. Entonces, quebrantarnos es ponernos a llorar por una pena. Ya que hemos pasado por eso y lloramos y lloramos y lloramos, entonces viene el nivel de nibreja, que significa bendición o adoración en humildad. ¿Ok? Ya pasamos por hincarnos, ya pasamos por quebrantarnos o llorar y echar fuera todo ese dolor que tenemos, y ahora es bendecirlo a Él con adoración y humildad delante de nuestro Hacedor. Es por eso que es muy importante a veces en algunos versículos buscar las palabritas en hebreo porque nos dan otra, es, ¿cómo se dice? Visión. No, otra visión. Gracias, Daisy, gracias. Otra visión, como en este caso, vamos en nivel superior de adoración, de poco a poco, primero nos hincamos, nos quebrantamos, lloramos, pedimos perdón, nos ponemos a cuentas y después lo bendecimos y lo adoramos en humildad. ¿Está entendido? Sí. Ok. Bueno, pónganse las antenas. Pónganse las antenas bien puestas, pero esto, esto nos ayuda mucho. Dice en el versículo 7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué significa eso que somos ovejas de su mano? Vamos a buscar en Juan 10:27. Juan, acuérdense que es uno de los evangelistas, es el cuarto de los evangelistas. Primero está Mateo, Marco, Lucas y después está Juan. Entonces nos vamos al capítulo 10 de Juan 27. Y es lo que dice aquí es maravilloso, maravilloso. Juan 27-28. Dice,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se acuerdan? Que nosotros vimos en el versículo anterior que nosotros somos sus ovejas y le seguimos. ¿Qué significa que le seguimos? Que obedecemos. Muy bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Ujú. Potestades, Ni potestad, ninguna- nada, ni las potestades del infierno, ni nada nos arrebatará de su mano, dice aquí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ujú. ¿Se acuerdan cuando yo les platiqué que tuve una pesadilla tremenda y que yo sentía que el demonio venía por mí y me recogía? Yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a llevar si yo soy su oveja? Y ahí dice que nadie las arrebatará de su mano. Nadie las arrebatará de su mano. Y ahí me desperté. Por eso Se fue el enemigo. se fue el enemigo. ¿Por qué? ¿Cómo le hizo Yeshua para apartarse del demonio cuando lo tentó? Lo reprendió. Pero le dijo, y escrito está, y escrito está, y escrito está 3 veces, ¿se acuerdan? Por eso es muy importante cuando se nos aparece, nosotros tener versículos memorizados para que nosotros podamos estar refutándole, porque él se va cuando nosotros le decimos la palabra. Él se la sabe perfectamente bien la palabra, ¿se acuerdan? Pero la tuerce, a veces la tuerce. Si el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Bueno, en el Cristo. nombre de Cristo Ajá, nosotros podemos decir, fuera de mi casa, exacto. Ujú. y se va. Y se va, porque el nombre de Cristo, el nombre de Yeshua tiene todo el poder. Podemos continuar. Dice, 29. ¿el qué? Ah, ¿quieres que lo leamos? Ok, muy bien. Dice, a ver, tú léelo, novia, por favor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano. Exactamente. Yo Ujú. y el Padre, uno solo. Ajá. Somos uno solo. Ujú. Ok. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar porque luego sigue que lo quieren apedrear. Ujú. Pero aquí está bien firme la palabra de Dios que dice que nosotros somos ovejas de su mano y nadie las arrebatará de su mano. Nadie. No sé si ustedes pasaron por momentos de adolescencia donde estuvieron a punto de caer, estuvieron a punto de hacer cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Bueno, nadie. Él cerró la puerta y nadie las va a arrebatar de mi mano. Podemos continuar. ¿Preguntas? No, ok, bueno. Dice, ahora vámonos otra vez al Salmo, por favor, al Salmo, y estamos en el Salmo 95, Salmo 95, y estamos en el versículo 7. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Ok? Dice, si oyereis hoy su voz, y luego ya en el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Dice, pero David sabe quiénes somos. Es por eso que nos advierte, si oyereis hoy. Acuérdense que hoy en hebreo significa el día, la luz. Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Señor. Ajá, del Señor. Los redimidos de Dios se caracterizan por oír su voz. ¿Ok? Si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice el 8? No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, que significa rencilla, porque ahí se pusieron a pelear. ¿Estará aquí Dios con nosotros? Hicieron la pregunta, imagínense.
¿Ustedes creen que él no sabía que tenían sed? Claro que sí, como en el día de Masá. ¿Qué significa Masá? Tentación. Lo tentaron en el desierto. Dijeron, pues, ¿qué no está Dios aquí con nosotros? Muy bien, vamos a ver qué fue lo que pasó. No había manera para los israelitas. Aquí estamos en la pantalla. Para que los israelitas fueran liberados de Egipto. No había manera. ¿Cuántos años habían estado ahí? Sí. 400, ajá. Y no había quien los sacara de ahí. Los de Egipto no querían deshacerse de ellos porque ¿qué? Los necesitaban para las construcciones que ellos hacían y para los plantíos que tenían y para todo lo necesitaban porque eran esclavos. Entonces, pero Dios hizo lo imposible. Hubo 10 plagas, ¿se acuerdan? Parecía imposible. Abrió el mar rojo, algo imposible. Hubo una columna de fuego y una columna de nube, ¿se acuerdan? Ahí de Y- donde está, ¿no? Ajá, sí. ¿Y se acuerdan que hubo una nube que impidió que el faraón siguiera su camino y se lo impidió mientras ellos pasaban por el mar? ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces, escaparon del ejército del faraón, ¿verdad que sí? Porque ellos quedaron ahí ahogados. Y les mandó maná del cielo. Digo, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Cómo es posible, después de haber visto todo esto, cómo es posible que ellos hayan dicho, pero si tenemos sed, ¿y qué no está Dios aquí con nosotros? Lo tentaron y a él le pudo mucho eso que hicieron. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque nosotros tenemos una carnalidad, ¿cómo? Pecado. Sí, pecadora, sí. Muy bien. Pudieron haber dicho, fíjense, ¿qué pudieron haber dicho? ¿Qué pudieron haber dicho? ¿No tenemos agua? No. ¿Pero por qué nos vamos a quejar? Sabemos que el Padre puede resolver este problema, ¿sí o no? Ah, Él sabe que tenemos sed, ¿sí o no? Él es el Todopoderoso, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué tentarlo? Ujú. Porque nunca estamos satisfechos. Nunca Sí, estamos sí. satisfechos, exactamente. Por el matarlo. Ujú. Pero no, prefirieron darle la entrada al enemigo y tentaron al eterno Dios. No oyeron su voz y endurecieron sus corazones. Vámonos a Éxodo 17 para ver qué fue lo que pasó allá en Meribá y en Masá. Éxodo 17:1. Éxodo, acuérdense, que está en los primeros 5 libros de Moisés. Después de Génesis, Después de Génesis sigue Éxodo y vamos a buscar el capítulo 17, versículo 1. El agua de la roca tiene el subtítulo. Vamos a leer del 1 al 7. ¿Ya están listos? Muy bien. Dice Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación, ¿cuál congregación? el judío. De los israelitas, Israelita. partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yud-Heh-Vav-Heh, y acamparon en Refidim. Ahorita les voy a enseñar el mapa de dónde queda Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés. O sea, primero las quejas fueron contra Moisés y contra Aarón. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yud-Heh-Vav-Heh? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró, contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo,
¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a poco me qué? Me apedrean. Sí, de aquí a poco me apedrean. Estaban violentos. Sí, muy violentos. Ujú. 5. Y Yudhebajé dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ahorita vamos a ver en el mapa dónde está Horeb. ¿Ok? Es Horeb y el Sinaí es lo mismo. Tiene dos nombres. Y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Pero fíjense bien, ¿el lugar cómo se llamaba? No, el lugar se llamaba Refidim. El lugar se llamaba Refidim. Pero, ¿por qué llamó así ese lugar? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla, Por la incredulidad de ajá, por la incredulidad, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yud-Heh-Vav-Hei diciendo, ¿está pues Yud-Heh-Vav-Hei entre nosotros o no? ¿Qué les parece? Qué retobones, qué retobones, muy exigentes. Ajá. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que necesitaban agua? después de tantos milagros que les Exactamente, todos los milagros que, supernaturales. puras cosas sobrenaturales como las que vimos aquí. Imagínense. También pedir, pero sin enojarse, sin renegar, Ajá. ni nada. Sí, Pedirlo. pedirlo nada más. Pedirle de una manera, oye, Sumisa. tú pudiste abrir el mar, ¿a poco no nos puedes dar tantita agua? Tú puedes darnos agua, tú eres el Todopoderoso, pero con otra actitud, ¿verdad? Sí, bueno, esa actitud les costó una cantidad de años en el desierto hasta que murieron ahí mismo sin poder entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Muy bien. 40 años. Que llegaron. Fueron los hijos de ellos, sí. Ajá. Entonces, vamos al Salmo 95, 8. Otra vez vamos al Salmo 95, que es lo que acabamos de leer ahorita. Salmo 95, 8 y 9 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Eso es lo que dice el Salmo. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos 7. Miren, aquí si yo busco en el versículo 7, tengo una letrita chiquitita que aquí en mi Biblia es la letra C. Y luego me voy aquí a la concordancia que está en el centro, pero a veces está abajo de sus Biblias, depende. Y en esa concordancia, fíjense bien, me dice que me vaya a Hebreos 3, 7 y 8. Esa concordancia, gracias a que nosotros podemos tener el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver ahora qué es eso, qué significa eso de que no entrarán en mi reposo. Bueno, en este caso, sí se está refiriendo, no entrarán en mi reposo, no entrarán a la tierra prometida, ¿verdad que sí? Trudy. Sí. Ok, pero fíjense que no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, no entrar en su reposo significa otra cosa. Así es que vámonos a Hebreos 3, 7, 19 para poder entender. Hebreos está casi al final, casi pegado con Apocalipsis. Y vamos a buscar 3, 7. Hebreos 3, 7. Hebreos 3, 7. Pongan mucha atención. ¿Ya lo tienes, Daisy? Sí. Ok. Dice,
el reposo del pueblo de Dios. Dice 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz. ¿Dónde leímos eso? ¿En el Salmo qué? 95, versículo 7. Si oyeres su voz. Por eso nos estamos viendo la concordancia. Del Salmo 95, nos pusieron ahí una letrita y la letrita dice Hebreos 3:7. Y entonces ahorita por eso estamos en Hebreos 3:7, porque nosotros vamos a aprender más acerca del reposo. ¿Ok? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaban en el desierto, o en Meriba. en Meribá, Meribá y en Masá. Masá. Miren, aquí está el mapa para poder orientarnos. En este chiquito de aquí podemos ver, se lo voy a hacer un poquito más grande. En este mapita que tenemos aquí chiquito, en este cuadro, aquí podemos ver dónde está Egipto y luego la península de Sinaí. Bueno, en este cuadrito rojo que ven aquí es donde está sucediendo esto. Refidim. Aquí está Refidim, ¿lo ven? Bueno, todavía Horeb, que también se llama Monte Sinaí, está un poquito más hacia la punta. ¿De acuerdo? Bueno, pero habían cruzado y no habían pasado muchos días cuando en Refidim, ¿qué fue lo que pasó en Refidim? La protesta contra La protesta Moisés. porque no tenían agua contra Moisés, ajá. ¿Y qué le hicieron a Dios? Lo probaron, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, ese es el mapa. Todavía les falta mucho por recorrer, ¿se acuerdan? Pero desde aquí, Dios les dijo a todos esos que estuvieron ahí peleando contra Moisés, ¿qué les dijo? No entrarán en mi reposo. O sea, ¿no entrarán a dónde? A la tierra prometida. Okay. Podemos continuar. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, versículo 7, estamos en Hebreos 3, en el Salmo 97. Sí, vamos al Salmo y ahorita, pero no le quiten ahí a Hebreos, porque ahorita vamos a continuar, nomás para checar doblemente que aquí dice no entrarán en mi reposo. Estamos en el Salmo 95 y dice, si oyeres hoy su voz, en el 7, 95, 7, C, o sea, la parte de abajo del 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. ¿Ya lo encontraron? Ok, y luego dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Cómo lo probaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Sí, ¿qué dijeron? ¿Estará Dios aquí con nosotros o no? Pero si todo lo que había pasado anteriormente, ¿estaba Él con ellos o no? Sí. Claro. Entonces, me tentaron vuestros padres, me probaron, a pesar de que vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál? ¿Cuál nación? Ese pueblo de Israel quejumbroso. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, o sea, divaga es que están extraviados, no lo han conocido a Él, no saben de lo que es capaz, no conocen su fama, su renombre, y no han conocido mis caminos, dice el Padre. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, dice en el versículo 11. Y ahí termina el salmo, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, en este mismo salmo, en el versículo 7,
nos están presentando una letrita y esa letrita dice que hay una concordancia con el Nuevo Testamento. Y esa concordancia está en Hebreos 3:7. Pueden tener diferentes letras. Sí, claro. Ujú. La mía tiene una C de casa. Y la tuya, Ajá. la concordancia, seguramente te va a decir varias veces. Ujú. Aquí, ¿dónde vienen tus concordancias? ¿Ya la encontraste? Ok. Dice ¿Qué dice? Que vayas a Hebreos. que vayas a Hebreos, ¿verdad? Ok. Ujú. Ok. Muy bien. ¿La tuya, Nubia? ¿También tiene concordancia? Sí. Bueno. Pues yo estoy leyendo la concordancia, pero la letrita no se conoce. No, la concordancia hay que irnos a Hebreos. Ah, no has podido encontrar la letrita. Estoy en el Salmo. Ajá, en el Salmo 7. 7. No, tiene que primero buscar la concordancia. Sí, primero tiene que encontrar la letrita. La mía no tiene concordancia. Es que algunas Biblias no tienen concordancia. Para que tenga concordancia, la Biblia aquí tiene que decir que tiene concordancia. Sí, al comienzo, sí. Para que tenga concordancia, sí, dice aquí la Biblia que tiene concordancia. Mira, la mía dice que es una revisión de 1960 con concordancia. Con concordancia. Y si oyeres hoy su voz. Ok. Bueno, vamos a seguirle porque si no, luego sale muy largo el Sí, salmo. ¿Ok? Luego, ahorita vemos eso, Nubia. Sí. Pero eso lo vas a entender así de Sí, rápido. sí. Vas a ver. Bueno, tú nomás confía que esta es la concordancia. Tú confía que... Sí, las concordancias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice en la concordancia. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos, que todavía no se sabe quién es, pero muchas gentes dicen que es Pablo, qué dice el autor de Hebreos acerca de ese reposo? ¿Verdad que Dios les dijo, no entrarán en mi reposo? ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué es eso del reposo para nosotros ahorita, en esta etapa que nos ha tocado nacer y vivir, ¿ok? Dice, estamos, Hebreos 3:7. ¿Todo el mundo está en Hebreos 3:7? Sí. Hebreos 3:7. Y ahorita buscamos las letritas, no se preocupen, si las encontramos. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Sí, los primeros israelitas, los que salieron de Egipto, como que eran esclavos y que pasaron por el desierto. Muy bien. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. ¿Quién se disgustó? El padre, sí, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué significa vagando en su corazón? Extraviados, confundidos. Ajá. Perdón, amigo, pero no entiendo a quién habla, nuestros padres. Nuestros padres, nuestros antepasados, esos que anduvieron en el desierto. Los que sacaron de Egipto, sí. Esos son. Sí, la primera generación que salió de que eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Ok. Pero muy bien, Nubia, que preguntes eso, porque si no, luego quedan baches en la comprensión. Muy bien. Versículo 10. Estamos en Hebreos 3:10. ¿Todo el mundo tiene abierto ahí? Dice, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. ¿Cuál generación? La primera, los que recién salieron de Egipto. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué significa que no han conocido los caminos de Dios? La palabra. ¿Sí? No han estudiado la palabra. No han estudiado la palabra, no saben de lo que Él es capaz, no conocen su fama, no conocen su reputación,
No saben el poderío que tiene. Muy bien. Por tanto, juré en mi ira. ¿Quién juró? Dios. Dios. No entrarán en mi reposo. ¿Verdad que sí? No entrarán en mi reposo. ¿Entraron o no entraron? No entraron. Se quedaron tendidos en el desierto ahí muertos y ahí se quedaron, ¿cómo? Ahí los enterraron. Bueno, los enterró el desierto. Se los tragó la tierra. Sí, ahí se quedaron y no entraron ¿a dónde? ¿No entraron a dónde? A A la tierra prometida. prometida. Ujú. Dice versículo 7, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. ¿Ahí quién está hablando? El autor de... El autor de Hebreos, perfecto, muy bien. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ¿qué nos está recomendando? que tengamos fe, que Ujú. sigamos las enseñanzas. Ajá, que estemos pegaditos en la palabra, pegaditos. Ujú. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué tenemos que estar haciendo unos con otros? Compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra y exhortándonos. Oye, Daisy, no. No hagas eso. No hagas eso. Por ahí no. No, por ahí no es. Sí, entonces, ¿para qué nos juntamos aquí? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Exhortarnos, para exhortarnos unos a otros. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. O sea, si nosotros escuchamos hoy la voz, nos está pidiendo el autor de Hebreos que no endurezcamos nuestros corazones. Como en Meriba. Como en Meriba y en Masá. Entonces, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes? Los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto. En el desierto. Los que estaban en el desierto. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí. 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Con quién? Con ese pueblo rebelde que empezó a pelear contra Dios y que, bueno, y quejarse, murmurar y quejarse. Que eran todos de 20 para arriba. De 20 años para arriba. Los que entraron, pero los de 20. Pero todos eran mayores. Muchos eran mayores. De todas las... No. De 20 para abajo fueron los que... Ujú. Bueno, 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Con quiénes? Con ellos Con esos mismos. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Así es, ¿verdad que sí? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes les juró? A esos que estuvieron ahí rebeldes, tentando a Dios, sino a aquellos que desobedecieron. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? A la tierra prometida, al reposo que Él les había prometido, ¿verdad que sí? Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aquí ya está hablando de otro reposo, porque nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, ya eso pasó hace muchos años, y este Josué ya pasó hace muchos años, pero hay otro reposo. Fíjense bien, ¿de qué trata? ¿Mande? Ok. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ay, qué duro que habrá alguno de
de ustedes que parezca que no ha alcanzado el reposo. ¿Pero cuál reposo? Vamos a ver de qué se trata este reposo. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ¿cuál buena nueva? De un reposo. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 3. Pero los que hemos creído, ¿quiénes hemos creído? Lo que queremos en Jesús. Ajá, los que creemos en la palabra de Jesucristo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quién acabó todas las obras desde la fundación del mundo? Dios, perfecto, Hashem. Él acabó, aunque todas las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿ok? Pongan mucha atención porque aquí está un poquito difícil. 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, a ver, piénsenle, no, falta que entren en él. Quiero que me digan, ¿qué es eso de él? No lo digan, nomás piénsenlo y ahorita me lo dicen. ¿Quién, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él? ¿Qué es él? En el reposo, perfecto. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo sabemos que fue David el que lo escribió el Salmo 95? Porque lo dice aquí en Porque Hebreo. aquí lo dice en Hebreos. ¿Qué dice en Hebreos? Dice en el Por versículo medio de 7, capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Verdad? Ya podemos tener la seguridad de que lo dijo David. En el capítulo 4 dice. Sí, pero estamos en Hebreos. Sí, en Hebreo. En Hebreos 4, versículo 7. Versículo 7. ¿Cómo dice el tuyo, Daisy, en el versículo 7? Entonces Dios dijo, otro tiempo para aquí. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en el descanso. Y ese tiempo es poco. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. ¿Ok? Muy bien. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿De otro día de qué? De reposo. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. A ver, esto tiene que quedar bien entendido. Es que bien es entendido. importante también saber las palabras del hebreo y la traducción del Sí. hebreo. Porque nosotros conocemos ya el Shabbat, Ajá. que es el reposo, Sí. en el día que nuestro Señor descansó. Y la palabra de descanso, para entrar en el descanso de Él, es menha, Enojar. que es el descanso para que uno... O sea, que no se trabaja ni se. Sí, pero no está hablando del día de reposo. No, aquí está hablando. El descanso es estar como cuando nosotros estamos en Shalom, cuando estamos en este día
Y estamos entregados a Dios. En gozo, Estamos en gozo y en una paz. Ese yo creo que es de ese descanso de que se Ahorita vamos a ver qué significa ese reposo, esa Ujú. menujá, pero paren bien las antenas, ¿ok? Otra vez lo voy a repetir, desde el versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposamos nosotros de nuestras obras? hoy, un día como hoy. Un día como hoy, ¿cuándo reposamos de nuestras día de obras? El día de reposo es Entonces, Shabbat. no, todavía no se comprende. Vamos a leerle un poquito más para acá para ver si se entiende. Y ahorita volvemos al 10. Dice, 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, fíjense bien, si está hablando de un reposo y luego dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, nada de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, están sin que él las pueda ver, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es ese reposo? La palabra. ¡Bravo! La palabra. Donde Ahí está. encontramos el descanso. Ahí donde encontramos el descanso. En la palabra. Otra vez vamos a leerlo para que se comprenda. Dice, capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer desde el 9. Por tanto, queda un reposo, o sea, diferente de aquel reposo que les prometió al entrar a la tierra prometida. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo reposamos de nuestras obras? Antes vivíamos en la oscuridad y chismeábamos y nos quejábamos y nos emborrachábamos y peleábamos y nos angustiábamos. Sufríamos por todo. Entonces, otra vez, ahí va. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Qué es eso de reposar de sus obras? Dejar el pasado. Dejar el pasado, las formas que nosotros, de cómo le hacíamos antes, de que sí, porque la palabra de Dios se transforma y entonces entras en su reposo y dejas de estar, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Reposar de nuestras obras, de que si el esposo me hablaba golpeado y yo le contesto más golpeado. No, reposar de esas obras, dice aquí, el que ha reposado de sus obras. Si una persona si me habla mi nuera y me dice, oye, pero ¿por qué hiciste esto con este muchachito y por qué le dijiste esto y el otro es a mi hijo? Y yo le contesto de una manera déspota, sigo estando en mis obras y no he reposado de mis obras. Lo que él quiere es que nosotros reposemos de las maneras antiguas como vivíamos, cómo respondíamos, cómo actuábamos, cómo nos mortificáramos. Eso es lo que él quiere, que entremos en el nuevo reposo. ¿Cuál es el nuevo? Que creamos en su palabra, que pasemos por lo que estemos pasando, sabemos que él tiene control. Exactamente. ¿Por Porque qué? tenemos que sufrir como humanos, pero sufriremos la muerte de los hijos, la muerte de los padres, la muerte de los esposos, de lo que sea, pero él nos va a seguir, porque tendremos que seguir viviendo. No podemos morir, no podemos matar,
Y nos, Tenemos que seguir viviendo, pero ¿cómo? Con la esperanza de que algún día nos vamos a reunir con el depende del sufrimiento que nos está exactamente. pasando. Y nos puede pasar ahorita con tantas noticias tan Terrible, tremendas, terrible. tan tremendas, pero tremendas las noticias de ahorita. Y nosotros podemos caer en la tentación de estar así, tiemble y tiemble, y sabrá Dios qué va a pasar mañana, y pasaré la noche, pasaremos la noche. No, Él dice, deja Todo. todo eso. Tienes que reposar de tus obras antiguas, déjalas. Y tienes que entrar en mi reposo. Ahora sí, Sí, bien, ¿eh? bien, explicadito. Ahora sí, ahora vamos a volver a leer para poder entender bien. Dice, estamos Hebreos 4, versículo 8, no, 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo quiero agarrarme, aferrarme a ese reposo de ese pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Tenemos que reposar de esas obras viejas. Tenemos que reposar como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En qué consiste? Aquí nos va a decir dónde está el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí te está diciendo cuál es el reposo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el reposo que está esperando para los que nosotros nos tocó vivir en esta época? Que tenemos ya la crucifixión, la resurrección, la ascensión, las promesas del Padre Todopoderoso. Aquí está la palabra de Dios. Esa parte del reposo que se hace los sábados, ¿no? Sí, Los esa sábados. es otra cosa, porque ahorita lo vamos a ver por qué. Porque esta palabra reposo en hebreo aquí no es Shabbat, es menuja, que significa otra cosa. ¿Ok? Entonces, por eso sí es conveniente estudiar una que otra palabrita en hebreo, ¿verdad? No nos vamos a poner a hablar todo en hebreo, pero sí podemos, Como en este caso. como en este se está caso, hablando de dos reposos, sí, entonces la gente puede sí, confundir. no estamos hablando del Shabbat, no, aquí no se está hablando, aquí se está hablando del reposo, que tienes que dejar las obras que tú hacías antes para entrar en el nuevo reposo, en el gozo. Y ustedes no se imaginan cuando las personas las empiezan a ver y empiezan a decir, oye, estás diferente. Mi marido. Te veo diferente, como que Porque ya no me peleé. ya no me peleas, ¿sí? Pero no nomás el marido, muchas otras gentes, si ustedes están en la fila ahí en el supermercado y se les mete a alguien, bueno, hacemos un escándalo. Ujú. Iba yo de primera. Sí, Es como entonces, si la gente dice, no, si yo soy cristiana, yo voy a la iglesia y todo, pero no leen la palabra. no, Entonces, no la ponen en no práctica. la ponen en práctica. Entonces, cuando llega ese reposo es cuando llegan realmente a aprender de la palabra. A Así ponerla en digan que práctica. van a leer, porque verdad, yo en otra Ujú, época iba a la iglesia y todo, pero no leía la palabra. ujú. Pero ya cuando llega la palabra es diferente. Exacto. Cuando reposas de tus obras antiguas, de tus formas antiguas, hay que reposar de eso. Cuando hay un cambio en genuino. Ujú, exacto. Bueno, este Salmo 95 es fabuloso porque imagínense que nosotros demos el paso a este nuevo reposo. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Aquí tenemos a Moisés por la primera vez que Dios le dijo, no tienen agua, pues ellos están quejándose porque no tienen agua, ¿verdad? Y Dios le dijo, agarra la vara y golpea la piedra, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, se los voy a hacer un poquito más en grande para que vean la cara de
de Moisés. Miren la cara, un poquito más grande. Miren la cara de Moisés. ¿Cómo se ve la cara? ¿Ok? Está tranquilo, haciendo lo que Dios le pidió. ¿Verdad que sí? Bueno, después pasaron 39 años y volvieron a pedir agua. Y ahí ya estaba viejito. ¿Sí? Más de 90. ¿Cuántos años? Aquí. Ya tenía como 80. Sí. Por ahí. Ujú. Bueno, entonces, acuérdense que Dios le dijo, no te preocupes, agarra la vara y háblale a la peña. Háblale a la peña. Esa es la primera vez. Esta que les puse es la primera vez. Pero miren ahora lo que hizo con la peña. Miren la cara de Moisés. Con una rabia. Ya. Sí. ¿Cómo les contestó a ellos? Dijo, ustedes son rebeldes, miren lo que tengo que hacer por ustedes. Y entonces Dios le Hombres de dijo, poca fe. ajá, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. No obedeció. Miren, al mismo Moisés. No obedeció. No Ujú. obedeció, no hizo. No entró porque Ah, no, fíjense, explíqueme eso, ¿qué pasó? otra vez dice, es Es que en la primera vez, cuando Dios le pidió a Moisés que agarrara la vara y que golpeara la piedra, salió agua. Y aquí tenemos aquí a todas las gentes atrás esperando el agua, Sí. ¿verdad que sí? Sí. Bueno, no pasó nada, muy bien, muy bien. Él Ve- obedeció. Él obedeció. Él obedeció. Ujú. Pero esta piedra en hebreo era una piedra que se llama sur. Y esta piedra sur es una piedra de esas bien compactas, bien firmes. Ay, espero no estarme equivocando con la palabra Ya te voy a de decir. sur, de sur, no me vaya a equivocar con sur. Bueno, después de 39 años volvieron a pedir agua, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, háblale, ¿ok? Pero esa roca tiene otro nombre. ¿A la misma roca? No, no, estaban en otro lugar, Ya estaban en están, otro sí, lugar. ya están en Ujú. otro lugar. Pero una se llama Sur y la otra se llama, no es posible que se me olvidó. Son dos diferentes tipos de piedra. Una era caliza, la otra era la piedra lisa. Sí, la primera era la piedra que era bien compacta, ¿verdad? Y ahí había que golpear. En la segunda era una piedra que era porosa, ¿ok? Y Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra para que te dé agua. Pero Ahí es cuando Moisés dice, no. Moisés no le habló a la piedra, la Desobedeció. golpeó. Sí, sur con T, S, U, R. Es la primera, la que es dura. Sí. Ok. ¿Y la Y otra? la otra se llama Selah. Ah, Sela. Bueno, aquí en esta es la Sela. Ok. Esa Sela supuestamente iba a dar agua sin que la hubieran tocado, Porque Dios le dijo, háblale. porque dijo, háblale. Ajá, háblale a la roca. Y ahí estaba simbolizando a Yeshua, que él iba a deshacerse para que nosotros pudiéramos tener el agua viva. Ok. Entonces, dice, Sí, con eso. Selah. Discúlpeme que no les traje ese dato. No te preocupes, El- yo lo pongo en el estudio. Sí, tú lo pones. Era como de pan. Selah. Selah es S-A-L-A, ¿verdad? No, S-E, Selah. Ok. Podemos continuar. Ya. Después vemos más despacito eso de las dos piedras Antes de Moisés los se besos. enojó. No, aquí Moisés estaba bien enojado, no con Dios, con todas estas gentes. Con todas estas gentes y ¿hasta cuándo voy a batallar con ustedes? O sea, se portó muy así, Perdió la cabeza. sí, perdió la cabeza. Eso es Estaba ya cansada, tantos años sí, con él, ya, con el muchacho, cansado. ¿sí? la incredulidad de Viendo los ellos. milagros y todavía se queda. Pero acuérdense que nosotros nunca nos debemos de cansar. ¿verdad? Nunca. Ok, vamos a continuar.
Aquí tenemos no convertir su corazón en un corazón de piedra. Dicen en el versículo 8, en el Salmo 95. En el Salmo 95. ¿Cómo dice? No convertir su corazón en un corazón de piedra. Sí, aquí dice. No endurezcáis vuestro corazón. Dijo el Padre, porque aquí esta parte es cuando ya está hablando el Padre Todopoderoso, desde donde dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. ¿Ok? Entonces, no endurezcáis vuestro corazón, o sea, que su corazón no se vuelva como de piedra. Acuérdense que Él dice que Él convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. De carne, muy bien. Si dejamos de estarle agradecidos y alabándolo por los favores hechos, esto provoca que nuestro enfoque en la necesidad del agua se esfume. A ellos ya se les olvidó que necesitaban agua. O sea, nos enfocamos en enardecernos en la contienda, en la pelea y en la queja, que fue lo que pasó con los de Meribá y Masá, allá en Refidim. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya luego se les olvidó que necesitaban agua, ¿no? Ellos lo que querían era pelear. Dice otra vez, si dejamos de estarle agradecidos y alabándolo por los favores hechos, siempre tenemos que estarlo alabando. Si nos levantamos, gracias, Padre, nos permitiste la vida, la salud en esta noche. Esto provoca que nuestro enfoque en la necesidad del agua, o la necesidad de lo que tengamos, se esfume y nos enfocamos en enardecernos, enardecer, aquí me equivoqué, Enardecernos. enardecernos, ¿sí? Enardecemos. Sí, pero ya le cambié, ¿verdad? No, ¿Cómo que no? Ya le cambié. no. A ver, Nos enardecemos. ¿y ahora? Sigue con N. Es una M. Pero no es que pero yo aquí ya le cambié en mi pantalla, bueno, Pero ya sabemos. sí, ya sabemos. Y si no busquen, Me saqué una tacha en la ortografía. Nos enardecemos en la contienda, la pelea y la queja, que son innecesarias. Todo esto es innecesario. Entonces, ¿tienes problemas sin resolver? Finanzas, salud, relaciones, empleo, hijos descarriados, agotamiento. El Espíritu, a través de David, te dice, alábalo, alábalo por lo que ha hecho en el pasado. Pídele por ayuda y descansa en él. No endurezcáis tu corazón con pleitos y discusiones, enfócate en la alabanza. Este Salmo 95 nos está diciendo, enfócate en la alabanza. Alabarlo, ¿por qué? Por todo lo que ha hecho en el pasado. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Reposar de nuestras obras antiguas, dejarlas, reposar de ellas. Versículo 10. Vámonos al Salmo 95. Ya vamos a terminar. Ya las he tenido muy forzadas con las antenas paradas. Ya. Sabíamos, es verdad, no sabíamos que no es el Shabbat. No es el Shabbat. Hay que aclarar. Ahorita lo vamos a ver. Salmo 95, versículo 10. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál nación? Israel. Estamos en el Salmo 95, versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál nación? Los hebreos. Ajá, los que salieron de Egipto. ¿Y disgustados por qué? Quejándose porque no tenían agua. Y dije, pueblo es que divaga de corazón.
No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, ¿por qué? Porque no han dejado sus obras antiguas. Dice aquí en la pantalla, es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. O sea, no conocen su fama, su reputación, no confían en él. Los israelitas en el desierto, estamos en la pantalla, los israelitas en el desierto vieron los milagros, pero no vieron al que hacía los milagros. En resumen, este Salmo 95 es una invitación para alabar a Dios por todo y asevera los motivos para hacerlo. Ahí dice, alábenlo porque Él es el hacedor nuestro y Él es el que hizo la tierra, los cielos, los mares, lo que está debajo de la tierra. Por otro lado, desaprueba. ¿Qué desaprueba? Que endurezcamos nuestro corazón y que pongamos a Dios a prueba. Arrogancia, que niega a Dios a prueba. Qué arrogancia, qué tremenda rebeldía. ¿Cómo le hacemos para no endurecer nuestros corazones? ¿Cómo le hacemos? Aquí estamos en la pantalla. ¿Cómo le hacemos para no endurecer nuestros corazones? Estar con Dios. Ujú. Estar Entrar en el reposo. ¿Cuál es el reposo? La palabra. El Salmo 95 te lo está enseñando. Entra en el hábito de alabarlo por todo, alabarlo por todo, por lo bueno y por lo malo. Versículo 11 del Salmo 95 dice, no entrarán en mi reposo. Reposo se dice aquí en hebreo, en este texto de Hebreos, dice menujá, que significa restauración o restitución. ¿De qué vamos a ser restaurados? ¿Sí? De este cuerpo, Sí, de este cuerpo y carne, de la corrupción, ¿verdad? Tenemos que reposar de nuestras obras antiguas. Y es una restitución que no, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros tener esta restitución, esta menujá? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La palabra, porque aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. y la fe en la palabra. Sí, bueno, es que si tú te agarras de la palabra es porque tienes fe, ¿verdad? Muy bien. Hebreos 3, del 7 al 4, ya lo leímos todo, ¿se acuerdan? Ahora yo nomás les voy a preguntar, ¿qué significa en el versículo 10 de Hebreos 4? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¿Qué es eso de que ha reposado de sus obras? Que ya él las dejó el pasado. Ya, el pasado, de cómo reaccionábamos antes. Ujú. Un cambio tremendo. Ujú. Y todo es porque el salmista nos está invitando a estar siempre alabando, ¿verdad? La salvación que Yeshua nos ha proveído, siendo Él el Dios verdadero y además su cuidado por nosotros como pastor debe de provocarnos a confiar en Él y no dudar. ¿Verdad que sí? Debemos responder a esta salvación que para nosotros los humanos parecía tan imposible como para los egipcios que vivían a los israelitas que vivían en Egipto, parecía imposible poder salir de ahí. Para nosotros, ser salvos y entrar en la menujá, o sea, en el reposo que nos da la palabra de Dios. Y este es uno de mis versículos favoritos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos a la ira venidera si nosotros
descuidamos una salvación tan grande. Un corazón que alaba es un corazón que obedece. Un corazón que alaba es un corazón que obedece. Obediencia es alinear nuestras vidas, nuestros hábitos y corazón con los principios que Dios ha estipulado en su palabra. Segunda de Timoteo dice 2:1, esfuérzate, pasac, esfuérzate en la gracia que es en Yeshua Jesucristo. Pero ¿cómo? Si la gracia es un regalo, ¿cómo nos vamos a esforzar nosotros en una cosa que es un regalo? ¿Cómo? A ver, díganme, ¿cómo? Dice, esfuérzate, pasac, en la gracia, en la gracia que nos ha dado ¿quién? El Padre, Jesucristo, que es en Yeshua Jesucristo. Es una exhortación a sostenerse firme en la predicación de la palabra. A fuerzas tenemos que estar hablando de la palabra de Dios. No, nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Sí, ese ya es un testimonio. Y cobrar aliento, no por fuerza propia, nomás que no se nos olvide esto y está subrayado. No es la gracia que nosotros hemos obtenido por nuestra propia fuerza, sino anclados en la presencia y en el favor inmerecido, el favor inmerecido que nos ha dado la divinidad. Esfuérzate en la gracia. Entonces, es una exhortación a sostenerse firme en la predicación. No necesariamente que tenemos que estar hablando, sino en la forma como nos comportamos, reaccionamos, etc. Porque acuérdense que no es por nuestra propia fuerza. Es un regalo que Él nos dio. Pero Él, por medio de su Espíritu, nos ayuda ¿a qué? A esforzarnos en su gracia. Esta postura de adoración no es algo que tenemos desde el nacimiento. No nacemos con ella. Es algo que nos ha sido ofrecida en la salvación. Nadie la puede usar en lugar tuyo. Debemos enfocarnos en la vida llena de adoración, la cual está alimentada por la gratitud de Dios. ¿Cuál es la base de la adoración? La gratitud a Dios por todo. Vamos a leer número 6:22 para despedirnos. Esta es la bendición arónica. Números, acuérdense que está dentro de los 5 libros de Moisés. Es el tercero. Y vamos a buscar capítulo 6. Dice, 6:22, sí. ¿Tú lo puedes leer, Nubia? No. ¿No quieres? Ok. ¿Quién lo quiere leer? 6:22. Ah, ya te lo sabes de memoria. A ver, Trudy se lo sabe de memoria. A ver, Trudy. El Señor habló a Moisés diciendo, háblale a Aarón y a sus hijos y les así es así. No se oye, mi amor. Pon tu micrófono. Ya le cerraste un pícale al micrófono. Ahí. Por el día. Empieza otra vez. Empieza. Para que la gente le da la voz, ¿vale? Le sale que le damos como que le dan. Dale. El Señor te bendiga. No. Ahí es, ¿verdad? Ya. Ahora sí. El Señor habló a Moisés diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre tu favor y te conceda la paz. Así bendiciré. No. Así bendiga al pueblo. Sí puedes, sí. Continúa. ¿Qué importa que lo leas? Así bendiciréis y pondrán a los hijos de Israel y así los bendeciré. Perfecto. Bravo, 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 Qué bravo porque sí, bravo porque muy bien, muy bien. Acuérdense que esta bendición está indicando que nosotros vamos a poder tener la cabeza levantada después de llegar ante el rey, y el rey nos va a bendecir porque él ha encontrado en nosotros ¿qué? Gracias. Muy bien. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor. Mande. Sí. Gracias. Gracias te damos, Señor Padre, por esta oportunidad de ahondar, de escudriñar tu palabra en este día, Señor, de delicia. Gracias, Padre, porque tu Espíritu es el que nos enseña y nos redarguye, y nosotros estamos convencidos a que tenemos que dejar descansar esas obras de antaño para entrar en el reposo, en la menuja. Gracias, Padre, porque qué cosa tan maravillosa conocer tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Padre. Qué cosa tan maravillosa, Señor, que nos has dado. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana, nos protejas de todo lo mal. Y te pedimos por Manuelito que lo ayude con su hijo a ese como retiro que va a ir por una semana con su hijo para buscar la paz. Ve con ellos y ayúdalos, que tu espíritu esté con ellos. Te pedimos todo en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces le vamos a poner en pausa, y si alguien tiene alguna pregunta, testimonio, entonces